enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Marco Proaño Maya, el experto en seguridad social. Vamos a hablar sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social y su composición tripartita. 3 aportantes: el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Un cronograma de prioridades y la meta de sostenibilidad. Cómo reconstruir destrozos de una década sin autonomía. Se necesita una nueva ley. Lo analizamos. También nos acompañará Héctor Yepes, asambleísta de Creo. 17 muertos en una clínica ilegal de jóvenes adictos. Prende la alarma sobre la desesperación, la impotencia de los padres de familia ante la inacción del Estado, del gobierno, de la asamblea para erradicar el microtráfico y tratar un problema de salud pública. Y también nos acompañará Alfredo Vergara, consultor económico. Vamos a hablar sobre la liberalización de las gasolinas y la fluctuación de precios, la calidad del combustible y el nivel de precios, del congelamiento a la focalización del subsidio al diésel para transportistas, personas, carga y escolares. ¿Cuáles son las alternativas del gobierno? La Presidencia de la República anunció que recuperará 13,5 millones de dólares producto de sobornos pagados por Odebrecht a través de empresas offshore. El empresario Tomislav Topic, gerente de Telconet, suscribió una carta de compromiso con la Unidad de Análisis Financiero para devolver esa cantidad. En este caso está involucrado Ricardo Rivera, el tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Ambos fueron declarados culpables de asociación ilícita con Odebrecht. La investigación sobre la ruta del dinero de los sobornos de Odebrecht fue realizada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE junto a la Fiscalía. Según las autoridades del gobierno, la operación financiera ilegal se realizó a través de pagos de la constructora brasileña Odebrecht a la empresa offshore Glory Internacional, domiciliada en Hong Kong, utilizada por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, para recibir sobornos entre 2012 y 2013. Las transferencias sumaron 13,5 millones, monto que a su vez fue depositado en la cuenta de Jan y Tomislav Topic, dueños de Telconet, en el Bank of America Merrill Lynch de Estados Unidos. Esta suma de dinero fue invertida en el proyecto de cable submarino de fibra óptica a través de Telconet. Tras varios meses de acciones y gestiones, se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Marion Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13,5 millones de dólares, monto que ascienden varias transferencias registradas en su empresa Telconet por parte de Glory International, una empresa offshore domiciliada en Hong Kong. En la carta compromiso, con fecha 10 de enero, Topic señala que su empresa recibió dineros de los que recién ahora tenemos conocimiento pueden tener origen ilícito, y se compromete a consignar dichos valores de acuerdo a nuestro flujo de caja. A través de un comunicado, Topic señaló que los 13,5 millones de dólares para la construcción de cable submarino de fibra óptica recibió de empresarios chinos, contactados por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, los dos presos por la trama de sobornos de Odebrecht. Aquí hay una calidad, y la calidad era que era tío de Jorge Glass, porque si no, no hubiera podido tener las arcas abiertas en el gobierno de Correa. La millonaria devolución será por partes. Las autoridades no especificaron el mecanismo. El Ecuador recibe el primer dinero para poder invertir en lo que corresponde. El presidente será quien anuncie en qué se va a invertir este dinero de aquí en adelante. Según la directora de la UAFE, existen otras investigaciones en curso por lavado de activos. Los funcionarios de Estado señalaron que una de las dificultades para recuperar el dinero de la corrupción es la falta de sentencias ejecutoriadas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. La aparente buena noticia se opaca cuando está hecha al margen de la función judicial, lo cual implica que la función judicial no aplica las disposiciones del Código Penal sobre el lavado de activos ni tampoco sobre cooperación eficaz, sino que hay una carta de intención para pagar según el flujo de caja del que ofrece pagar. Además, bastante rezagada la noticia. La fiscal de carrera Diana Salazar, ahora directora de la Unidad de Análisis Financiero, armó el caso Odebrecht con Jorge Glass como principal responsable y lo pasó por razones de fuero
al ex fiscal Vaca Bancheno. Esos dineros que Topic dice que no sabe cómo llegaron a su cuenta corresponden a coimas de Odebrecht a Glass depositadas por interpuesta persona al tío Rivera, según la delación premiada del ex representante de Odebrecht en el Ecuador. Ha pasado un año de la sentencia contra Glass y Rivera. Carlos Vaca y Diana Salazar ya no están en fiscalía. El uno descabezado por decisión de la Asamblea que ejecutó la determinación del ex contralor prófugo de la justicia de sacarlo, y la otra con su vida amenazada por el crimen organizado en los casos FIFA Gate y Odebrecht. En este último caso no ha pasado nada en un año. Ni se abren los juicios que ordenó la Corte Nacional por la asociación ilícita, ni se absuelve la casación que podrá poner en libertad a Glass. Ojalá que esto sirva a la fiscal Diana Salazar, que podría ganar el concurso para fiscal general a fin de concretar la cooperación de expertos de Naciones Unidas para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Porque esto es flor de un día y no llega ni al 0,5% de lo robado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Paul Granda, delegado del presidente de la República y presidente del Consejo Directivo del IES, anunció un gran acuerdo nacional para levantar al IES de la postración moral y económica a que lo condujo 10 años de intervención descarada del Ejecutivo en su autonomía administrativa, garantizada por los artículos 371, 37 y 372 de la Constitución. Marco Proaño Maya, ex legislador y jurista experto en seguridad social. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Los afiliados al IES están sin representantes en el Consejo Directivo desde hace un año. Y el de los empleadores lleva 11 años en el cargo y cohabitó con la década del correato. Para un gran acuerdo nacional es necesario partir de cero, partir de una verdadera administración autónoma tripartita de los tres aportantes, gobierno, empleados y empleadores. En la historia institucional del IES nunca se comprobó el daño a la institución como en la última década. El Estado tenía obligaciones con el IES y el gobierno nacional, como representante político del Estado, tenía que cumplirlas. Primero, el 40% al fondo de pensiones y segundo, el pago de atención de salud de los jubilados. En el caso del 40% al fondo de pensiones, constaba en el artículo 237 de la ley, que fue reformada por la llamada Ley para la Justicia Laboral. Y esto significó que se descapitalizó el fondo de pensiones. Ningún gobierno, ningún cálculo actuarial insinuaron tal supresión. Y segundo, la atención de salud de los jubilados. Artículo 10, literal D, artículo 94, artículo 106, que disponen claramente que los jubilados tendrán derecho a atenderse en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los activos, a cargo de la contribución financiera del Estado. Esta deuda se la quiso desconocer, se borró de los balances contables del IES
y la Contraloría General del Estado manifestó al país que esa deuda sí existe. Y en el presupuesto del año 2019 no hay un solo dólar respecto a esta obligación del Estado de cumplir la obligación con los jubilados. Ahora, respecto a la sostenibilidad financiera del IES, Paul Granda plantea lo siguiente, escuchemos. Tenemos ya en pocas semanas los estudios actuariales, tanto del Fondo de Salud como del Fondo de Pensiones, que son los fondos más grandes en cuanto a volumen, si cabe el término desde el punto de vista financiero, y seguramente ahí tendremos algunas señales. Yo creo que el Acuerdo Nacional debe analizar, reflexionar sobre los temas que precisamente representen la definición de una política y de una acción que garanticen la sostenibilidad, pero eso no puede ser parte de una decisión unilateral de ninguna manera. Yo creo que esas decisiones tienen que ser producto de ese consenso y ser legítimos como corresponde. Se debe analizar todas las aristas, todos los elementos necesarios que nos permitan salvar y sacar adelante el Seguro Social, que creo que es la prioridad. Esto es bastante amplio. Debe entenderse estudio actuarial independiente, pago de deuda del gobierno y aumento eventual de aportes de empleados y empleadores. El gran acuerdo nacional debe comenzar por la obligación que tiene el Estado de cumplir con sus deberes. La crisis del IES no pasa por declaraciones, ni pasa por firmas de acuerdos, pasa por la voluntad del gobierno nacional de cumplir con sus obligaciones. Nuestra sugerencia es que se derogue la resolución 501, porque esa resolución que cambió la distribución de los aportes de pensiones a salud, vino a agravar el déficit del fondo de pensiones. Y además, no se lo hizo con transparencia, con probidad, porque se invocó una disposición transitoria de hace 16 años. Usted estará de acuerdo conmigo que una disposición transitoria es del cuerpo normativo para regular en forma provisional una situación temporal. No se puede invocar una transitoria de hace 16 años. Y por otra parte, el artículo 54 en el último inciso dice que la entrega de fondos de uno a otro será penalizado hasta con 3 años de cárcel. ¿Qué hizo el gobierno nacional de esa época? ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Derogaron esta norma en el Código Orgánico Integral Penal. Y luego de derogada, aprobaron la resolución 501. Hay que volver a darle sostenibilidad económica y financiera al fondo de pensiones. Porque usted estará de acuerdo conmigo que la misión de la vida es la misión de envejecer. La única forma de no envejecer es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Ahora, después de tantos incumplimientos, reformas, parches y atropellos, ¿es necesaria una nueva ley del IES? Yo considero que la ley actual, la ley del 2001, tiene que ser una ley que responda al signo de los tiempos, a pesar que es una buena ley, pero tiene que adaptarse a las normas constitucionales. Por ejemplo, un mandato constitucional es que la financiación de la seguridad social es tripartita: asegurados, empleadores y Estado. Y sin embargo, a pesar que es un mandato constitucional, una ley secundaria la suprimió. Ese es el problema de la nación. Un país debe ser gobernado por las leyes. Hay que valorar la ley en el concepto y en la práctica. Las instituciones tienen que ser eficaces, responsables, suscitar respeto. Y las autoridades de las instituciones no deben pedir permiso al gobierno de turno, ni someterse a los designios implícitos y ocultos del poder. Son estos códigos
vergonzantes pero muy eficaces, los que valoran más que las normas y el ordenamiento jurídico del país. Un gran acuerdo nacional requiere tiempo. Esto es un avance, el anuncio, pero para que no se convierta en un diálogo interminable que permita quemar tiempo a este gobierno sin recursos de mayoría fija en la Asamblea. Es necesario un cronograma que no permita un diálogo sin fin. Insisto, el acuerdo nacional debe comenzar con el cumplimiento del Estado con sus obligaciones con el IES. Porque la dinámica y la historia del IES es la historia de la política social del Ecuador. El IES les pertenece a todos, pertenece a la nación. El rompimiento del IES sería el rompimiento de la nación. Y si usted me permite, quiero invocar a los jóvenes. Los jóvenes no tienen derecho al silencio. Los jóvenes no tienen derecho a la indiferencia. Por eso, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a las nuevas generaciones es demostrar que fuimos capaces de luchar con razones, con valentía, con perseverancia, de los acuerdos, de los convenios, de las conquistas que logramos en una vida honorable al servicio del país. Y yo no voy a rendirme en luchar por la seguridad social, porque es luchar por la vida y por el ser humano. Marco Proaño Maya, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy honrado. Fin. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Héctor Yepes, asambleísta de CREO. La muerte de 17 jóvenes en una clínica privada ilegal que revela la desesperación de padres ante la inacción del gobierno y la asamblea frente al microtráfico de drogas. En pocos minutos volvemos. No se vayan. El viernes reportamos un terrible incendio en un centro de rehabilitación clandestino. 17 muertos estaban en condiciones infrahumanas, espacios como ven ustedes ahora sin ventilación, sin salida de emergencia, encerrados bajo llave. Se quemaron. Otros cuantos pudieron sobrevivir, pero es el drama que están viviendo miles de familias ecuatorianas que no saben qué hacer con sus hijos perdidos en la droga. Estábamos trabajando en el tercer piso y yo estaba soldando y cuando comenzó la gente, ¡oye, incendio, incendio! Pero nunca me imaginé que era en el mismo centro de rehabilitación donde yo estaba. Y bajé desesperado a ayudar a mis compañeros, estaba con candado la puerta, se perdieron las llaves de la desesperación, no pude. Se me salían las lágrimas la vez que mis compañeros se quemaban y todo. Y hoy en día, por la misericordia de Dios, estoy aquí con mi familia. Héctor Yepes, asambleísta por CREO, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Steffi, buenos días a todos los ecuatorianos que nos sintonizan. Buenos días. Hablemos del problema del consumo y el tráfico, pero empecemos por temas de prevención, de rehabilitación. ¿Qué es lo que está pasando en los centros? Vea usted imágenes de lo que ocurrió con este centro de rehabilitación clandestino, como muchos otros que están operando. ¿Por qué? Porque las víctimas de la droga no tienen a dónde más ir, porque van a los centros de atención de salud y no los pueden atender por una u otra disposición también en la ley. Hay una desatención estatal. ¿Qué están proponiendo ustedes desde el legislativo? Uno, para destinar presupuesto a lo importante, para que, por ejemplo, lo que recuperan el narcotráfico, bienes incautados, etcétera, vaya allá. Así es. Primero, permítame expresar mi solidaridad, mi pésame a las familias de los 18 jóvenes que perdieron la vida en este terrible incendio y a los que han perdido la vida también en otros casos, porque esta no es la primera vez que ocurren cosas así. De hecho, el mismo fin de semana hubo un incendio en otro centro en la isla Trinitaria, afortunadamente sin víctimas, pero también yo creo que el mejor homenaje que le podemos rendir
a estos 18 jóvenes valientes que, teniendo un problema de adicciones, decidieron conquistar el miedo, enfrentarlo e intentar cambiar su vida y la de sus familias. Es lograr un cambio real en la fracasada política de drogas que hoy tenemos en el Ecuador. Yo quiero contarles lo que me dijo el día de ayer la señora Eloísa Medina, madre y tía de 2 chicos que fallecieron en el incendio. Lo que ella me dijo es: asambleísta, por favor, lo que necesitamos son centros de rehabilitación, lo que necesitamos es que nos ayuden, y eso es lo que debemos lograr. Claro, ahorita. pero yo le preguntaba, ¿qué están haciendo en la asamblea sobre este tema? Porque ya lo venimos tratando mucho tiempo. La asamblea tiene la obligación de controlar también, de fiscalizar también al Ejecutivo, y luego, si es que hay leyes que no están funcionando, también promover esos cambios para que se den. O sea, no es un tema que se cambia con una ley, pero resulta que aquí hay normativas que han sido permisivas con el tráfico de drogas, como las tablas mal hechas, las que primero decían, por ejemplo, que se podía consumir marihuana en una escala leve de 0 a 300 gramos, y luego corrigen y dicen, bueno, no, de 0 a 20 gramos. ¿Qué han avanzado en este tema ustedes en la asamblea? Lo más grave de la tabla, Steffi, no solo fue su creación, fue la publicidad que hicieron a los 4 vientos, dando un mensaje de que está bien consumir, explicándole en sabatina, solo faltaba que la dibujaran en la pizarra de los colegios. ¿Qué estamos haciendo hoy? Y justamente el día de hoy, martes, tenemos debate en la Asamblea sobre la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Yo lamento informarle al país que en esa reforma, tal como se plantea hasta ahora, ojalá cambie, pero lo que hay hasta ahora es mantener exactamente la misma política de drogas. Yo no sé cuánta gente más se tiene que morir en el país para que entendamos que hay que hacer un cambio. ¿Y qué es lo que hemos propuesto? Yo en lo personal y desde el Grupo Parlamentario de Prevención de Drogas, cuando discutimos el presupuesto del 2019, alzamos la voz porque en el presupuesto no se incluyó ni un solo centavo en un programa explícito, concreto, para trabajar en prevención, que es el primer paso para ayudar a reducir el consumo. Ahora, en la ley tenemos que cambiar el sistema basado en una tabla de drogas para ir a un sistema integral de más familia y menos drogas. Pero lo que usted propone es que usted propone que no haya una tabla, que traficar es un delito, que no importa si es medio gramo. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es lo que porta solo para consumir y no porque es lo mínimo que puede tener para ir traficando de poco a poco, que es como ha funcionado la trampa? Porque con ese concepto nació la famosa tabla, pero el resultado en los últimos años, por ese y otros factores, es que gran parte de nuestros jóvenes no pueden dejar la droga, y de la peor, porque no se salvan de la H y demás. Entonces, ¿bajo qué mecanismo propone usted distinguir al consumidor del traficante? Porque ahí está el meollo del asunto. Así es, tiene que haber un principio claro. Traficar es delito, aunque sea medio gramo partido por la mitad. Y el consumidor siempre lo que necesita es ayuda y tratamiento. Ahora, para distinguir entre tráfico y consumo hay que utilizar todos los medios de prueba que están en el Código Orgánico Integral Penal. Déjenme poner un ejemplo. Si un caramelero afuera de un colegio, como ocurre todos los días en el país, está vendiendo droga en cantidades pequeñas a los chicos, o están vendiendo algunos incluso dentro de las escuelas, a veces los propios estudiantes, eso es delito de tráfico. La policía tiene que hacer una investigación. Si hay testimonios, evidencias, grabaciones que confirman que efectivamente hay tráfico, aunque sea en cantidades pequeñas, no importa lo que diga ninguna tabla, eso es delito y la policía tiene que actuar. Viceversa, cuando hay consumo, sea por la cantidad que sea, lo que debe hacerse es activar un protocolo de ayuda, de tratamiento. Pero ojo, el hecho de que no se criminalice al consumidor, como dice la Constitución y que es correcto, no significa que toleremos el consumo en espacios públicos, en colegios, escuelas, en parques. Claro, ahí está otro problema, porque entonces, ¿qué cambios son necesarios en ley? Porque la tabla para diferenciar al consumidor del traficante no está en el COIP. Lo que sí dice el COIP es que sobre la posesión de sustancias psicotrópicas, que para el consumo en estas cantidades
establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Es decir, que el COIP ordena que haya otra normativa para determinar cuándo es consumo y cuándo ya es microtráfico. Entonces, hay que reformar el COIP, hay que endurecer penas. No se trata solo de que eliminen la tabla, porque hay que determinar en el código cómo diferenciar al consumidor del traficante. La diferenciación, Steffi, tiene que ser como en cualquier delito, con todas las pruebas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que sí puede haber es que a falta de esas pruebas haya un criterio referencial de cantidades cuando no hay otra forma de determinar. Pero si la policía está viendo que una persona infraganti comercia droga, eso es delito y punto, como cualquier otro de los delitos que está en el COIP. Aquí no hay mucha vuelta que darle al tema. Ahora, también hay que reformar la ley para evitar el consumo en los espacios públicos. Si alguien va con una java de cerveza en Quito, digamos, al Parque de la Carolina, las autoridades le van a decir: oiga, señor, usted no puede estar consumiendo licor aquí, pues, pero droga sí. Es absurdo. Lo propio en un colegio, no puede entrar con una botella de aguardiente, pero sí con H. Es algo Pero luego está ilógico. también el problema de estos centros, porque ¿qué les está quedando a las madres? Les mandan estos centros clandestinos con todos los riesgos que ya vimos. En otros no consiguen ni siquiera ayuda, deciden encadenarlos en sus casas. Reportamos semana a semana casos como estos. El consumo es un problema de salud pública. Entonces, por ejemplo, hubo propuestas para que los mismos hospitales públicos hagan una sección para internar jóvenes para recuperación. ¿Qué se está proponiendo? Sobre todo para que puedan pasar el síndrome de la abstinencia, que es lo más riesgoso, cuando hay atenciones dentro del sistema de salud pública que no las logran atender, que no las logran hacer porque tienen una u otra disposición que prohíbe, que si no está de acuerdo el propio enfermo, porque está enfermo, en aceptar su condición, etcétera, y entonces finalmente no les dan atención. Steffi, solo para cerrar la idea anterior, en materia de consumo en espacios públicos, la ley debe decir muy claramente, como hemos propuesto, que en esos casos tiene que incautarse la droga, proceder a sanciones de trabajo comunitario, puede ser incluso multas, tratamiento, ayuda a la familia para también garantizar un orden en barrios, escuelas y calles, y que la gente no puede ser que no puede ni sacar a sus hijos a un parque, sobre todo en los barrios populares, porque consumen al lado a vista y paciencia de las autoridades. Ahora, en materia de tratamiento, ¿por qué la gente va a los centros clandestinos? Porque no tiene a dónde ir, esa es la realidad. Es lo que me decía ayer Eloísa Medina. Claro, ¿qué es lo que tiene que haber? Atención en los hospitales públicos como a cualquier enfermedad, pero no lo que ocurre ahorita, que les dan tratamiento ambulatorio, les dan vitaminas, paracetamol, a veces incluso cosas que son contraindicadas para el cuadro de adicciones que tienen y que les provocan peores recaídas. Tiene que, como cualquier enfermedad, permitirse el internamiento por unos días y luego hacer un trabajo con casas de acogida que les permitan tener un proceso de rehabilitación. Y si el Estado no tiene esa capacidad instalada ahorita, bueno, ayude a financiar a los privados que sí la tienen para poder dar una respuesta integral. Algunos de los temas que tendrán que discutir también en la Asamblea. Héctor Yepes, asambleísta por Creo y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:32. Vamos a una pausa. Al regresar nos espera Alfredo Vergara, consultor económico. Vamos a hablar sobre la liberalización del precio de las gasolinas. Funciona, pero la focalización del subsidio al diésel se paró. ¿Avanzará el diálogo? Regresamos con eso. No se vayan. El decreto presidencial que reforma el reglamento de fijación de precios de los combustibles liberaliza la gasolina, lo cual es un hecho consumado, pero apenas cubre el 10% del subsidio y focaliza el subsidio al diésel, que cubre el porcentaje mayor con 2.000 millones de dólares, que representan el 50% en 2019. Pero esta focalización se suspendió hasta que fructifique el diálogo con los transportistas, lo cual puede durar días o años. Alfredo Vergara, consultor económico, propone algunas ideas al respecto. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? En lo que va del año, en cuanto a liberalización del precio de las gasolinas,
con oferta de mejorar la calidad. ¿Cuál es el resultado en relación a precio y calidad comparando con Estados Unidos? Bueno, nosotros creo que estamos más o menos equiparables al poder de compra. Los Estados Unidos un poco más cara que acá. Yo me sonreí hace un momento por lo que usted, su última frase que dice puede hacer que dure meses o años. En realidad ha durado años en tratar de ponernos de acuerdo cuál es el mejor método para focalizar por un lado y por otro lado impedir el contrabando de la gasolina, cualquier tipo de gasolina, cuando esta es subsidiada. Sin embargo, me sonreí porque ese es un problema en realidad ya resuelto. Lo que pasa es que ni el gobierno anterior, ni este gobierno, ni tampoco ninguno de los actores... Pero vamos analizando la situación. ¿Qué ha pasado con las gasolinas que se han liberalizado? ¿Qué ha pasado con los precios? ¿Han bajado? ¿Han subido? ¿Cuál es su relación con el de los Estados Unidos? ¿Ha mejorado la calidad? Perfecto. Mira, aquí tenemos dos situaciones diferentes. La una, la gasolina super y la extra, o Ecopaís, que también se llama, que han sido liberados en los subsidios, es decir, ya no tienen subsidios. Y la otra, la de situación del diésel, que se reafirmó últimamente, pues que siguen subsidiados y se cobra $1.04. Miren, en el primer caso, que yo creo que este rato es el menos importante porque ya está prácticamente solucionado. En el momento en que el gobierno dijo, por ejemplo, en la gasolina super, lanzó el decreto que se iba a subir hasta 3.10. ¿Qué es lo que pasó en 2-3 días que dejó al mercado libre? Porque el decreto todavía no salía como algo totalmente estatuido. La gasolina en el mercado libre comenzó a fluctuar y comenzó a bajar, bajó 30 centavos en el 2-3 de enero, de la primera semana de este año. Luego eso prueba que el mercado a veces reacciona, cuando se lo deja libre, reacciona mucho más rápido que cualquier comité o cualquier decisión del gobierno o cualquier decisión que entre un comité de transportistas y el gobierno se tome. Entonces yo creo que esa es una cuestión solucionada por lo que ha sucedido en estas 2 primeras semanas, que es obvio que el gobierno, si es que ya liberó el subsidio, ya no da subsidio, pues también tiene que liberar y dejar que el mercado sea el que fije el precio, porque además generalmente es un precio mucho más bajo que el que se fija temporalmente por Pero en la fijación del precio, ¿cómo influye el costo de almacenamiento cuando ese costo no existe para importadores privados, sino que lo concentra Petroecuador? No, es que lo que pasa es que, miren, importadores privados y distribuidores privados, ya todo el mundo es privado. No nos olvidemos que las estaciones de combustible ya fueron privatizadas. El presidente Correa las privatizó hace 2 o 3 años. Es decir, ya debe ser, por lógica, el problema de los comerciantes privados encargarse de traer, importar los 2 tipos de gasolina, la super y la extra. Ya es problema de ellos. El gobierno debería dejar que eso pase, porque en la práctica lo que ha sucedido en estas semanas, que estas empresas han podido pues comercialmente o privadamente importar, pues ha sucedido que los precios han bajado, más allá de lo que el gobierno supuestamente ha permitido. Yo creo que esa es una cuestión totalmente obvia. Ahora, en cuanto al caso de la focalización del diésel, ¿cuál es la propuesta del gobierno? A ver, lo más interesante que ha sucedido en es el cambio que hubo respecto a los subsidios o no del diésel. Parecía que se los iba a quitar, a liberalizar los precios, pero posteriormente en el decreto 632, creo que es, el gobierno dijo no, se mantiene el subsidio para todos los transportistas y se va a negociar el subsidio para los que utilizan diésel industrial. Para todos los transportistas públicos, transportistas comerciales y también vehículos particulares que utilicen diésel, ellos van a pagar, pues de acuerdo al decreto $1.04. Eso genera 2 problemas muy inminentes y hasta cierto punto un poco conflictivos, porque tenemos el caso de Colombia, que el precio está alrededor de $13, nosotros tendríamos alrededor de 1 centavo, y el caso de Perú, que se acerca a los $4. Por lo tanto, ahí tenemos una gran tentación para aquellos usuarios que pueden acercarse
y comprar diésel, comprarlo para contrabandear. Entonces es importantísimo el hecho de encontrar un mecanismo para tratar que cumpla dos objetivos básicos: focalizar e impedir el contrabando. Lo agradable del caso es, y por eso yo me sonreí al comienzo de esta intervención, es que ese mecanismo ya existe, está implantado desde hace varios años aquí en el país, y es un mecanismo al cual ya tienen acceso prácticamente todas las gasolineras del país. Es decir, aquel mecanismo donde el libre mercado puede funcionar en la cuestión de fijación de precios, el consumidor, sea o no sea subsidiado, paga ese precio libre, y el gobierno puede automáticamente devolverle, resarcirle y de manera inmediata el subsidio o la diferencia entre el precio que paga y el subsidio que el gobierno ha determinado. Es decir, ese mecanismo ya está, bueno, existe, ya está pero normado, no se aplica. está ¿Pero qué es lo que practicando. pasa? ¿Por qué no se aplica? No sé, yo no tengo la menor idea por qué el gobierno no se le ha ocurrido practicar, pero ahora es cuando tiene Pero el problema es que si no se aplica el déficit fiscal, que la proforma no incluye subsidio a combustibles, que está aparte, obligaría al gobierno a endeudarse o a liberalizar la importación de diésel, focalizando. Si es que no se lo aplica, si es que no se lo aplica, en realidad el gobierno tendría ya que endeudarse en unos 2.500 millones de dólares adicionales, y también lo gracioso del caso es que de esos 2.500, de acuerdo a los estudios que se han hecho, más o menos la mitad sirve para financiar al contrabando que se va a Colombia o a Perú. Por lo tanto, yo creo que el gobierno debe prácticamente ya en la próxima hora, si usted quiere decir, ok, el mecanismo que vamos a aplicar para focalizar el subsidio y para impedir el contrabando es el mecanismo que ya está implantado en todas las gasolineras. Mire, voy a explicar esto un poquito para evitar un poco de confusión. En las gasolineras de hace muchos años, una persona de la tercera edad puede acercarse, comprar la gasolina, en este caso el diésel, pagar el precio de mercado que esté ahí en el tablero, pues y sencillamente el SRI le resarce, porque así dice la ley, el IVA, el 12%. Ese mecanismo funciona automáticamente y no ha tenido ningún problema. Lo mismo puede aplicarse en el sentido de que el Estado pues le resarcería. Ahora, si el gobierno congeló la focalización, no es porque no sabe cómo hacerlo, sino porque teme un alza salarial de precios, un alza general de precios y una desestabilización política de la que tomarían ventaja aliados y opositores. ¿Cómo evitarlo? No va a haber ninguna alza de precios por una razón. Si está ya subsidiando lo que el consumidor, que el gobierno ha dicho, prácticamente todos los consumidores, excepto los industriales, van a pagar el dólar con 4 centavos que han venido pagando en los últimos años. Van a seguir pagando eso. Y el gobierno automáticamente les resarce la diferencia entre el precio comercial y el precio subsidiado. Es decir, alrededor de $1.60 más o menos por galón de diésel. Y eso se lo puede hacer automáticamente en cuestión de minutos, vía internet, como se hace con el IVA. Así que y por otro lado, se evita el contrabando. Eso es lo más importante también. Muchas gracias. Alfredo Vergara, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.